Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal. Suscríbanse, denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Muchos saludos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Por favor, denle manita arriba a mi video, suscríbanse a mi canal y por favor pasen a visitar mi página Maestros Paquito, donde van a encontrar estrategias de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Este canal y esta página es para todo público. Muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, ahora vamos a ver la lectura y la escritura en los niños pequeños. La escritura la entendemos todo intento del niño por representar gráficamente las ideas. Para él, diferente es el dibujo de las letras. Lo que entenderemos por escritura abarca desde el garabato, las pseudoletras y las letras convencionales de nuestro alfabeto. Al escribir, el niño intenta expresar sus ideas. Con las copias de las planas no construye, solo imita, limitando su capacidad pensando. La lectura no entendemos descifrar una palabra letra por letra, sino todo intento por descubrir el mensaje ya escrito. Por ejemplo, el niño lee cuando intenta descubrir lo que se lee en la caja de alimento de cereal industrializado o cuando descubre las fichas con el nombre de sus compañeros. Un nombre que parece que es igual a la letra de su nombre, Luisa, Luis, Lupe, etc. Las actividades sugeridas tienen como características propiciar una mayor comprensión de lo que significa leer y escribir, apoyando de este modo el aprendizaje de la lectoescritura como un conocimiento para el niño ya construido. Por otro lado, es cierto que para leer y escribir el niño necesita ciertas habilidades y conocimientos tales como la ubicación espacial de la hoja lineal de la escritura, la direccionalidad de izquierda a derecha, la secuencia de adelante hacia atrás en el manejo de las hojas de cuaderno, ciertas habilidades motoras para dibujar las letras y tomar el lápiz o la separación gráfica de las palabras que se hacen al escribirlas. Recordemos que al decir una frase de la velocidad normal, el niño no descubre fácilmente la separación de las palabras. Él escucha el tono sonoro. Estos conocimientos resultan necesarios para el niño que aprenda a leer y escribir. Digamos que son complementarios a la lista de actividades anteriores. Todos conocemos los programas de lectoescritura que se basan solo en ejercicios motores de copiado de letras y palabras y la ubicación gráfica de la hoja. Su resultado es la habilidad para copiar, que no es escribir, y la de descifrar, que no es leer. La propuesta de lectoescritura aquí planteada incluye actividades donde el niño comprenda el fenómeno de traducir los signos en letras, el pensamiento en escritura y traducir el mensaje en esos signos de lectura. Por esto, las habilidades motoras como el trazo perfecto de las letras no son solo un apoyo complementario y de ningún modo esencial. Vamos a continuar. Aquí vemos a un niño que está escribiendo. Aclarar que el niño entra en contacto con el mundo escrito mucho antes de que ingresa a la escuela. Los alimentos procesados, cuya escritura dice el nombre del producto, golosinas, refrescos, etc. La propaganda en la calle, cuentos, revistas, periódicos que se encuentra en su casa o las tareas que se hacen en casa con los hermanos mayores son algunos ejemplos de vivencias que inician en el niño en el mundo de las letras. Este interés por saber qué dice el letrero o cómo escribe su nombre nos manifiesta que las letras no les son indiferentes a los niños y a las niñas. El coordinador tendrá entonces que tener cuidado de ir apoyando este interés sin llegar a imponerlo, negándole el tipo de experiencias a los niños y a las niñas que manifiesten este interés. Sería como decir que apoyamos el desarrollo integral del niño mientras lo limitamos. Sin embargo, existen diferencias en cuanto al tipo de actividades al realizar los niños de 4 y 5 años. El trabajo de los niños y las niñas de estas edades nos permite exponer las siguientes sugerencias. Niños de 4 años. Generar momentos donde los niños vean a los adultos escribir y leer. Descubrirán
que estos signos dicen algo. Anticipar en experiencias donde vea la utilidad de la lectoescritura, como mandar recados, escribir alguna carta, leer alguna noticia importante en el periódico, escribir acuerdos, etc. Actividades donde el niño diferencia entre dibujo y letras, ya que él puede ser lo mismo o servir para lo mismo, incluso afirmar que donde dice es el dibujo y no las letras. Se tuvo la experiencia de una niña que después de haber hecho planas de letras en otra escuela, al dibujar e incluir letras como complemento a su dibujo, respondía ante la pregunta ¿dónde dice algo?, señalando el dibujo y no las letras. Este ejemplo nos muestra cómo el saber dibujar letras muy bien no es sinónimo de saber para qué sirven las letras o qué es lo que dice. Ejercicios donde vea cuándo se usan los números y cuándo se usan las letras. El niño de esta edad comprende muy bien. Ejercicios donde descubre la correspondencia que hay entre la palabra escrita y lo que lee. Un ejercicio o ejemplo de lo que el niño piensa y lo que el niño se pregunta. ¿Cuál palabra necesita letras para escribirse bebé o papá? 4 letras cada una. El niño contesta que papá tiene más letras porque el papá es más grande que el bebé. Es un ejemplo claro que el niño de 4 años no ve correspondencia entre sonido y las palabras de su equivalente escrito. Ejercicios donde juegan a adivinar lo que dice los cuentos según el dibujo y los que los acompañan, es decir, leer apoyándose a través de la imagen de manera no convencional porque aún no saben leer. Ejercicios de lectura donde descubren linealidad horizontal y de la escritura, la dirección izquierda-derecha que se sigue. Si pensamos un poquito en esto, el niño no tiene por qué saber que las letras se escriben o se leen de izquierda a derecha en la línea horizontal, sino que se escriben y se leen de derecha a izquierda y abajo, arriba, hacia arriba, como se hace con otros idiomas. Esto es un aprendizaje más que el niño de esta edad tiene que construir. Por último, y por no tener la presión del requisito para lograr un aprendizaje al final del ciclo escolar en preescolar, permite acompañar a los niños en su proceso natural y espontáneo en esta construcción de este conocimiento. Niños de 5 años. Juegos con los nombres de los niños y las niñas. Sentarse donde encuentra su ficha. Ejecutar acciones al dueño de la ficha. Encontrar nombres que le parecen. Escritura y lectura. Preguntas y respuestas para obtener en las visitas. Escritura y lectura de actividades para realizar en su casa de manera de tareas. Escritura y lectura de acuerdo a la disciplina del grupo. Leer en la escuela y en su casa cuentos de manera no convencional a través de las imágenes. Escritura y lectura de actividades planeadas cada día. Escritura y lectura de frases relacionadas con temas generador que se está trabajando, elaboradas por los propios niños y niñas. Lectura de rótulos, anuncios, propagandas, paredes, comercios, etc. durante las visitas guiadas a través de los padres de familia. Escritura de libros, álbumes hechos por ellos mismos. Escritura de frases acompañan los de recortes, dibujos, álbumes hechos por ellos. Escritura y lectura de palabras, frases acompañando con dibujos. Juegos de búsqueda de palabras semejantes por el número de letras que se forman por el parecido fonético pan, sal, cal, o de la primera sílaba payaso, paleta, patín. Juegos por descubrir el tipo de información que podemos leer en las recetas médicas, hacer una receta médica, leer los medicamentos, leer las envolturas de los alimentos y también alimentos industrializados, periódicos, alguna propaganda, etc. Juego donde los niños y las niñas descubren la relación entre el sonido de la palabra y el número de letras, grafías que requieren para escribirla. Juego de la imprenta, construir palabras, frases con letras sueltas en el periódico.
construir frases por palabras escritas, enlistado en todos los temas generadores vistos durante el año escolar. Los niños podrán leerlo, identificar las palabras por letra al iniciar y por tamaño por su parecido sonoro. Para una mayor claridad se presentan 4 puntos de aquí un esquema que muestra cómo se relacionan los distintos fundamentos teóricos sobre el aprendizaje de la lectoescritura en las actividades y aptitudes que el coordinador del grupo debe promover. Aquí el niño podrá realizar varias de las actividades sugeridas de la lectura y la escritura, además de en este rincón el niño podrá explorar los libros, periódicos, cuentos, revistas, tareas hechas por los padres, hermanos, dudas que hayan surgido en el tema generador acerca de la escritura y la lectura. Las experiencias significativas que los niños y las niñas tendrán en este rincón serán de ponerse en contacto con variado material escrito. Pueden incluirse mapas de su localidad, de su país, de alguna ruta sugerida de su escuela o de otro centro. En fin, mapas que ilustren aquella manera sencilla de espacio físico que el niño se interesa. Estos mapas deben haber escondido previamente. Su presencia servirá para aclarar dudas que dan mayor información. En una ocasión, trabajando un tema generador en donde se practicaba sobre los lugares de procedencia de las familias de los niños, nos leían en sus tareas que venían que venían los niños que procedían pues de Guanajuato, de Guerrero, de Tabasco, etc. El uso del mapa de la República Mexicana sirvió para aclarar los distintos lugares cercanos que estaban unos estados de otros, y estos en relación con el Estado de México, donde ellos habitaban actualmente. En este rincón el niño vivirá la experiencia de consultar y de investigar el material escrito que desea aclarar. Su recomendación es incorporar libros, cuentos y cualquier otro material gráfico y escrito según lo vayan requiriendo los temas generadores. Por ejemplo, al hablar del tema generador del eclipse, el coordinador incorporará libros acerca del tema del sol y las estrellas, los planetas, las fotos donde se ilustra el eclipse. Este es un ejemplo. En este rincón, como su nombre lo indica, los materiales existentes propiciarán distintas formas de expresión artística de los niños y las niñas. Habrá toda clase de materiales para que los niños plasmen ideas, sentimientos, acuerdos, etc. en forma plástica. Realizar actividades como collages o, por ejemplo, composiciones con papel, trazos de tela, hilo, coserán, pegarán, recortarán, construirán todo tipo de material, muñecos, carritos, aviones, trastes, ropa para las muñecas, escobas, reguiletes, etc. Modelarán con plastilina preparando periódicos, murales. Este rincón se convierte en una frecuencia en rincón de leer y escribir cuando el niño va del dibujo hacia las letras. El rincón de la casita es sin duda un espacio favorito de los niños pequeños de 3 a 5 años. Aquí los niños realizan libremente el juego simbólico, serán papá, mamá, comadre, hijo, maestra y actuarán como tales. Jugarán a la comidita, lavarán, barrer, cuidar a los niños, servir a la comida, separar la ropa, ir a vender, manejar un camión, etc. Según el tema generador que se trabaja en la casita, se convertirá en tiendita en donde se compra, se venden y se clasifican mercancías. En otras veces el consultorio médico, en donde el doctor da consulta, recetas, inyecta. En la oficina, donde una máquina de escribir escribe, se dicta y se pide una cita por teléfono. También aquí los niños se disfrazan de animales y personajes que representan cuentos inventados tradicionales con las mismas acciones o diferentes acciones que ellos puedan tener de acuerdo a su imaginación. En este rincón el juego espontáneo
para servir también para detectar intereses vivenciales que están siendo significativos para los niños y las niñas y que pueden ser retomados para el trabajo como temas generadores.